Qué gusto enorme. Ni preguntarle, pues está en Quito, obviamente, ¿no? Ya en oficina. Buen día. Le saluda Alberto Quintana. Yupai Chavi, estimado periodista, Tupi Chavi, Puñeta Chasquipaichi. Gracias a todos los que están haciendo este prestigiosa emisora y noticiero. Gracias por invitar a las órdenes. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Sabemos que la jornada anoche fue bastante movida. Estoy acompañado acá de Henry Avelino, del abogado Cepeda, también Ramiro Cepeda. Oiga, y tal vez de mi parte solamente algo. Y esto para resumirle a los ecuatorianos, ¿no? Porque ya habíamos dado cuenta a manera de noticia de lo ocurrido pues con la decisión en el pleno anoche, pues con 131 votos de sancionar a la legisladora Bella Jimeno. Pierde su curul, decíamos nosotros, pierde la vicepresidencia de la Asamblea Nacional Legislativa, y en todo caso preguntarle, ¿no? A manera de resumen, de todas maneras este tipo de situaciones son duras, porque yo me pongo también incluso hasta en los zapatos de cualquier legislador. O sea, yo estando en otra bancada legislativa, igual debe ser duro, ¿no? El momento de votar, de tener que votar en contra de un compañero legislador, más allá de que sea de cualquier vertiente política. Me imagino que debe ser duro. Entonces, me gustaría, ¿no?, que nos dé una lectura respecto a aquello y los pasos siguientes. Sabemos, y ya lo habíamos dicho, que el alterno de ella va a ocupar esa curul, es decir, la izquierda democrática no es que pierda una curul, pero también viene lo otro más bien, ya la negociación política, los acuerdos que deban de alcanzarse para poder suplir es la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia en la Asamblea. Adelante, asambleísta. Bueno, gracias. Realmente estoy presidiendo el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El Comité de Ética es un cuerpo colegiado que representamos de diferentes partidos y movimientos políticos. Dentro de aquello está de Pachacuti, Izquierda Democrática, UNES, Social Cristiano, y creo, hay una diversidad de participación y hemos actuado de manera responsable, transparente en la investigación y la sustanciación de este proceso, enmarcado al debido proceso que señala la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 76, para que no haya ningún vicio de mala interpretación, que no hemos actuado de manera transparente. El día de hoy, en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es una máxima instancia resolutiva, actuaron de manera transparente y democrática, acogiendo el informe que realizamos como Comité de Ética de la Asamblea Nacional. De los 132 presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional, 131 asambleístas validó el informe que realizamos dentro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Como usted acabó de señalar, no solo los que votan ese rato sienten preocupación, nerviosismo, también a los que hacemos esta investigación de manera responsable, transparente. Ni al peor enemigo quisiera que pase eso, pero sí tenemos que dar una muestra de ejemplo, de transparencia, de responsabilidad en la Asamblea Nacional ante los ecuatorianos. Y solamente de mi parte, porque no para la entrevista. ¿Cuál es el procedimiento para lo que tiene que ver con la elección, en este caso, pues de segundo vicepresidente o vicepresidenta? Había una inquietud y algunas personas nos escribían temprano. ¿Es que debe ser mujer mismo? ¿Pesa lo de género o no pesa lo de género? Puede ser un legislador, una legisladora quien ocupe ese asunto. ¿Tiene que ser de la izquierda democrática o no tiene que ser de la izquierda democrática? ¿Se requiere exclusivamente el tema de contar con los votos para poder suplir esa segunda presidencia asambleísta? Sí, efectivamente, dentro de los 137 asambleístas tienen derecho, sea hombres y mujeres, a ocupar ese espacio. En este caso, por la participación género, tiene que ser una mujer reemplazado ese espacio de la ex asambleísta Bella Jiménez, no necesariamente de la Izquierda Democrática, o pueden ser de otras bancadas, o puede ser de la misma bancada de Izquierda Democrática. Eso no está en discusión, ya los acuerdos políticos internos para nombrar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, más bien, no serían los 137, sino los 135, porque hay separados
a la presidenta Yori y por supuesto al vicepresidente Saki Sel. Permítame que Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. Estamos conversando con el presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional Legislativa, José Chimbo. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, señor asambleísta? Un placer poder saludarlo. Y lo importante es que una vez que todo se realiza en derecho, que existe la investigación, que se ven las responsabilidades, se tomen las medidas y desde este Comité de Ética y desde la Asamblea Nacional se puedan crear precedentes también, porque la Asamblea en el tiempo nunca ha estado ajena a los casos de corrupción. Cada vez vemos cosas peores y lo importante es dejar un precedente. ¿Cómo cree que toman los demás asambleístas justamente la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional en torno a pensar más adelante tal vez tener que pedir o caer en este tipo de irregularidades también? Bueno, la noche de ayer hemos dejado un ejemplo para los 137 asambleístas que somos. Tenemos que manejar con mucha responsabilidad, cumplir lo que dice la Constitución. El artículo 120 señala que los asambleístas tenemos dos facultades, legislar y fiscalizar. El artículo 127 de la Constitución y el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos prohíben algunas facultades y por lo tanto tenemos que asumir con mucha responsabilidad como asambleístas y la depuración que hicimos ayer dentro de la Asamblea Nacional, eso genera un antecedente dentro de la institución, de depurarnos, de transparentarnos, de limpiarnos entre nosotros y dar la confianza a los ecuatorianos que nos dieron mucha esperanza, mucha expectativa en esta gestión legislativa. Por lo tanto, vamos a seguir asumiendo sin claudicar, sin difamar, siempre apegado a derecho, con los documentos de respaldo, pueden hacer cualquiera de los asambleístas en marco de la fiscalización, presentar acciones en contra de X asambleístas o de las autoridades de las instituciones públicas. En ese sentido, la Asamblea Nacional, el Comité de Ética, será muy responsable, muy transparente y sin dejar de sorprender, sin dejar de dilatar los procesos, actuaremos enmarcado en derecho. Con el asambleísta José Chimbo, presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, en torno a todo el trabajo que ustedes realizan, porque es bastante, decirlo de alguna forma, no duro, pero sí detallado, ¿no? La ética en los asambleístas, cuando esta asamblea comenzó y todos esperábamos obviamente que no sea igual a la pasada, empezaron a aparecer los casos, las posibilidades, compras de vehículos, empanadas, almuerzos, tantas cosas, asambleístas José Chimbo, que se presentaron. ¿Qué casos se está manejando en torno a la ética de los asambleístas ahora, una vez que ya han salido del tema del caso de Bella Jiménez? ¿Cuál es el caso prioritario en la actualidad del Comité de Ética que usted preside? Bueno, ya ha habido otra denuncia del asambleísta Edna Recalde, que fue de las filas de la misma Izquierda Democrática, hoy se desafilió. Hemos abocado conocimiento para el inicio del proceso de investigación. Aspiramos llevar de la misma manera transparente, cumpliendo el debido proceso, apegado a la Constitución, la ley orgánica, para no vulnerar los derechos de ninguna persona, siendo transparentes, responsables con los ecuatorianos, y ahí vamos a seguir trabajando. ¿Puede recordarnos el caso? El caso y también citar las pruebas? No, estamos recién iniciando. Ya. El proceso que llegó al inicio. Durante el proceso de investigación hemos ido informando de acuerdo al avance de la sustanciación. Muy bien, muy bien. Sí, asambleísta, llevarlo un momentito, ¿no? Ayer había un pronunciamiento que lo consideramos pertinente comentarlo con usted, ¿no? Un pronunciamiento de la presidenta Guadalupe Llori, ¿no? Ella hablaba de la necesidad, ¿no?, de buscar la conciliación para superar la pugna con el Ejecutivo. Notamos, es evidente que hay muchos actores políticos, parte de la clase dirigencial política del país, y esto hablamos el espectro bien amplio, ¿no?, de muchos o de algunas agrupaciones políticas que están interesadas en pescar a río revuelto, ¿no?, generar la pugna
y comienza a hablarse de muertes cruzadas, de mecanismos que más allá que estén contemplados en el ordenamiento jurídico de nuestro país, no abonan en el sentido positivo, en el hecho de poder ir juntos todos los ecuatorianos encaminándonos por mejores días, más allá de las conceptualizaciones y las diferencias políticas que precisamente se pueda tener, porque eso es, siempre decimos, hasta saludable el poder tener distintas visiones de vida y diversos conceptos y criterios políticos. Pero lo que ya pasa en nuestro país, lo que se nota ya raya precisamente en algo que vale la pena hasta condenar. Por eso le quería preguntar en el plano totalmente personal, José Chimbo, ¿cómo ve todo este tipo de situaciones de confrontación y cómo percibe, cómo destaca, cómo analiza ese pronunciamiento que hacía ayer la presidenta Guadalupe Llori? Bueno, es importante dejar la confrontación. Necesitamos, el Ecuador necesita un diálogo de trabajo, respetando las funciones del Estado. La función ejecutiva tiene que cumplir su papel, lo que señala la Constitución, la función legislativa igual, fiscalizar, legislar, la función judicial tiene que seguir su procedimiento, su trabajo, como señala en la Constitución, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, respetando, dialogando, podemos avanzar, podemos construir un paz de tranquilidad, de trabajo y generar iniciativas desde la Asamblea Nacional, porque el pueblo ecuatoriano requiere leyes que vayan en beneficio de los sectores de la clase media, de la clase popular, que no vengan las leyes de imposición, más bien que haya leyes que sean consultado a los titulares de los derechos y puedan ser legítimamente aprobados dentro de la Asamblea Nacional. Perfecto, asambleísta. Ahora sí, ya está don Ramiro Cepeda, pues estaba tomándose su cafecito también para poderle formular al presidente del Comité de Ética de la Asamblea las consultas del caso. Ramiro, adelante. Don Segundo José Chimbo, más bolivarense imposible. Usted, la olla del Chimbo es la que está ahí en su provincia, así que debe estar usted muy orgulloso de llevar los apellidos de aquello que nos enseñaron en la escuela, las ollas, y que eran un martirio. Así que hoy por hoy vea para lo que me ha servido el conocimiento que aprendí hace más de 50 años. Don José, bienvenido. A mí lo que me preocupa, y se lo digo, hace muchos años el doctor Vladimiro Álvarez Grau decía: una cosa es lo que sucede delante del mural en la Asamblea y otra cosa es lo que sucede detrás del mural en la Asamblea, refiriéndose a aquellas cosas que no se dicen, pero que sí se arreglan y sí se acuerdan. Para nadie es desconocido, ya, porque ya por evidente salta, que aquel acuerdo inicial de mayo está desbaratado, que las fuerzas han tomado otras dimensiones, que la actitud tanto del Ejecutivo como del Legislativo no es la más comedida y que este país se está incendiando y que no están haciendo nada por apagarlo. Antes, por el contrario, están cambiando de una comisión a otra una investigación que debe estar en el marco de una y no de otra, casi como al estilo de los abogados que quieren que las causas caigan en el juzgado de sus amigos, cosas que no pueden ser. Estamos viendo despropósitos de que se quiere calificar la inconstitucionalidad por parte de un poder y otro poder, alegando esa inconstitucionalidad que no puede calificar, intentar publicar un proyecto, por lo menos es lo que se ve. Entonces, don José Chimbo también se ve a su movimiento propiciando una suerte de no diálogo, pues si no me aceptan estas condiciones, yo no me siento a conversar. Entonces, ese marco que hay de parte y parte responsabilidad, si no eres parte del problema, por lo menos es parte de la solución, don José. Disculpe esta introducción un tanto extensa. Me parece importante, gracias estimado Ramiro por reconocer y recordar a la provincia de Bolívar, al Cantón Chimbo, siempre orgullosos de representar, y ustedes como parte de hermanas provincias que siempre recorremos. Usted conoce la región andina, igual yo caminada por la provincia de Guayas y los ríos, y así nos ha tocado caminar y trabajar, recorrer
para conocer la realidad del país. Bueno, lo que usted dice tiene mucha connotación. El país requiere de diálogo, de transparencia y de propuestas. Necesitamos una propuesta que nos haga conocer al pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, hemos pedido cuál es la agenda legislativa del Ejecutivo, si hay nudos críticos de poder analizar, de poder discutir y dar respuesta en función del país, y nos hace falta que podamos abrir un proceso de diálogo. Siempre nosotros hemos estado exigiendo el tema de las primeras necesidades, el tema del subsidio al combustible, los pasajes que suben todos los días, el combustible sube todos los meses, el pueblo ecuatoriano requiere un análisis crítico y constructivo a nivel del país, necesita la focalización a ciertos sectores, a cómo están los productos del campo, a cómo están los productos de las grandes empresas fertilizantes, los químicos, los abonos. Entonces necesitamos sentar en función del país, generar proyectos de ley que beneficie, que dé la posibilidad de los créditos, que bajen las tasas de interés, como el mismo presidente en su campaña decía, al 1% para 30 años. Necesitamos que estas propuestas se ejecuten, y en ese sentido siempre vamos a estar al diálogo, como hemos dicho, vamos a trabajar propuestas que venga, de donde venga la Asamblea Nacional va a apoyar, siempre y cuando que vaya enfocado a apoyar a los sectores más populares, a los sectores más necesitados de este país, que vengan las privatizaciones, que vengan las precarizaciones laborales, que vengan las concesiones mineras en este país sin la consulta libre informada. Simplemente necesitamos generar un diálogo y con la participación de todos los sectores sociales. Don José Chimbo, lo escucho con respeto y puedo suscribir la forma y algunas cosas de fondo de lo que usted dice, pero para tener créditos a ese interés hay que tener la plata, y esa diferencia alguien la tiene que pagar. Para quitar los subsidios a los combustibles o congelar los precios de los combustibles, alguien tiene que pagar esa diferencia. Todo termina siendo dinero y es el único insumo que no hay en la República. No me digan que hay que cobrarle a los morosos. Claro, hay que cobrarle a los morosos y hay que rescatar el dinero robado, pero eso demora. Hasta tanto tenemos problemas inmediatos que solucionar. El discurso de ustedes puede tener lógica, puede tener racionalidad, pero no es nada práctico. Y no puede ser que si no se toma en cuenta y tomar en consideración que ustedes no son gobierno, son parte legislativo del equilibrio necesario de poderes, sí, pero no son gobierno. Hay que dejarle al Ejecutivo por lo menos ejecutar aquello por lo cual el pueblo votó y no ponerse en una suerte de que si no es como yo quiero, no se debe hacer. Tampoco está mal. Ahí no hay consenso, ahí no hay acuerdo, ahí no hay oportunidad de salir adelante. Efectivamente, nosotros somos representantes del pueblo, electo en las urnas democráticamente, en la que somos voceros oficiales para rendir cuenta en todos los espacios que tenemos nuestra representación. Hemos planteado, si estamos estandarizando el precio del combustible a nivel internacional, entonces estandaricemos todo. Se suben los sueldos, que haya subsidio a los agricultores, a los ganaderos, que bajen las tasas de intereses. Hemos planteado propuestas, por eso estamos planteando una focalización al combustible, la propuesta que he planteado. Igual necesitamos generar fuentes de trabajo, turismo, emprendimientos, créditos. Si usted no tiene crédito, bajo tasa de intereses, ¿cómo va a generar emprendimiento? ¿A cómo están ahora las tasas de intereses en las bancas, en las cooperativas? Y estoy seguro que usted no será un agricultor, pero sus familiares, sus parientes serán campesinos agricultores. ¿A cómo está un saco de arroz? ¿A cómo está un racimo de plátano? ¿Un saco de papas? ¿Un litro de leche? ¿A cómo está en el mercado? ¿A cómo están los pasajes para llevar los productos del campo a la ciudad? Entonces, no hay sustento económico. Y para hacer los créditos, usted tiene conocimiento, tiene que presentar una escritura, tiene que presentar los garantes, y si el agricultor pierde, ¿quién es responsable?
El Estado no te, las bancas, los bancos, las cooperativas, no te perdonan, pues. Don, Entonces, sí necesitamos flexibilizar, sí necesitamos dialogar sobre estos temas y otros temas que es importante, sobre la explotación minera. Hay que consultar, como dice la Constitución, a los titulares de los derechos, consulta previa, libre, informada, a ver si el pueblo autoriza o no autoriza. Entonces, eso el pueblo ecuatoriano requiere de un diálogo transparente, responsable, y nosotros estamos prestos y dispuestos a trabajar sobre esos temas para que haya gobernabilidad, para que haya democracia en este país. don José, yo escucho con respeto y antes de darle paso a mi compañero Jaime Velázquez, que ya está en plataforma, yo siempre traigo a cita un ejemplo de la clase indígena. O sea, hay plantaciones que son cultivadas por el pueblo indígena en las laderas, en provincias como la suya, que son las que dan los insumos a nuestros mercados. Pero en esa cadena de distribución de la cual mucha gente se queja, y entre esos el sector indígena, no afloja el sector indígena de esa cadena de distribución. Y se la voy a narrar. Ustedes cultivan, viene una camioneta que les compra el cultivo que es de indígenas, va al mayorista, que es un camión que lo maneja un indígena, va a un mercado de mayoristas en donde se lo compra un indígena, y nosotros vamos al mercado y se lo compramos a doña María y a don Juan, que son indígenas. Y resulta que se quejan de una cadena de explotación y ustedes no ponen como pueblo indígena un coto a eso. O sea, ¿cómo pueden pretender poner un coto a toda esta injusticia que es manifiesta también con las tasas de interés, con la explotación, con la falta de los subsidios a todas las cosas que usted ha citado, o el congelamiento de los combustibles? Si ustedes en su propia raza, en su propia etnia, en su propio mundo, no lo pueden poner, ¿cómo pretenden que nosotros lo aprendamos si ustedes no nos dan el ejemplo? Bueno, es lamentable, ¿no? Importante analizar este análisis crítico y constructivo. Nosotros no generamos políticas públicas de precios, de valores. ¿Quién tiene que preocuparse es el Estado? Pues el Estado tiene que preocuparse en generar políticas públicas de poner los precios, en este caso el MAGAB y entre otras instituciones que está dentro de este proceso inmerso. Y cuando usted dice que compran y venden dentro de su población, dentro de su comunidad. Nosotros salimos al mercado, llevamos al mercado, expendemos en el mercado, pero como vemos que las grandes empresas que producen una funda de fideo tiene su precio al público, el litro de aceite, fideo y entre otros temas, y debería el Estado poner ese precio analizando. Analicemos de manera constructiva. Para sembrar una hectárea de papa usted invierte $2,000. Necesitamos abonos, químicos, ureas, una inversión extraordinaria. Pero ¿cuánto recuperas de toda inversión? Se recupera aproximadamente $1,000. Y cuando el Estado debería buscar la comercialización, la industrialización para generar iniciativas de emprendimientos, precios justos y para motivar a los agricultores, que en esta pandemia que estamos viviendo, quienes dio la alimentación son los campesinos, nuestros hermanos indígenas, que proveyeron de alimentación para nosotros estarnos sanos y todavía con vida con la familia. Le paso a mi compañero Jaime Velázquez, que se encuentra en la plataforma. Gracias a lo que a mí respecta a don José Chimbo. Muy amable, gracias, estimado periodista. Buenos días, don José, ¿cómo le va? La verdad es que escuchándolo, mucha gente se debe preguntar, la posición suya básicamente, y lo he escuchado reiteradamente, es básicamente están luchando porque el Ecuador en un momento dado tenga leyes que favorezcan, digamos, a los ecuatorianos. Sin embargo, como lo decía mi compañero Ramiro Cepeda, la plata no cae del cielo. O sea, ¿qué hacer o cuál sería la propuesta, digamos, de la Asamblea Nacional para que exista un desarrollo en el Ecuador? Gracias, estimado Jaime, un saludo. Efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de reformar la ley de fomento productivo para
priorizar a los agricultores de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de la región insular, a fin de que tenga una motivación desde el Estado, que exista subsidio, créditos a bajo tasa de interés y que realmente demos vida al sector campesino, al sector agrario. Realmente es importante analizar, por ejemplo, la construcción de la ley de consulta previa, libre e informada, porque nuestros territorios están en la minería, necesitamos tener el agua, necesitamos tener la vida, necesitamos cuidar nuestros recursos naturales, porque es sujeto de derecho. Esas leyes son que a futuro nos va a cuidar la vida de los ecuatorianos y de todos los seres vivos, porque si no tenemos el agua, no tenemos vida, porque con el oro no vamos a poder subsistir. Son leyes importantes que se está construyendo, que se está trabajando por el bien de todos los ecuatorianos y por el bien de nuestros territorios. Clarísimo, José, pero el tema está en que, si bien es cierto, es clarísima la posición de ustedes. Por un lado, el tema de la necesidad de agua y por otro lado, los créditos a bajas tasas de interés. Son promesas hechas inclusive por el presidente de la República que ya se están trabajando. El problema es que en estos momentos existe una división o tal vez una posición muy sectaria, si quiere llamarlo así, de intereses que en un momento dado hacen imposible llegar a un diálogo. Hemos visto que la presidenta de la Asamblea ha abierto una puerta, pero realmente no hay una salida. Se dan muchas trabas. Inclusive le escuchaba a la ministra de Gobierno el día de hoy decir que en una reunión que tuvieron con la gente de la CONAI, inclusive la unidad de CISA, coincidieron en 11 puntos, pero cuando salieron de la reunión, resulta que el señor Isa decía que no había ningún consenso. Entonces, ¿cómo creer, cómo hacer para que justamente se depongan posiciones tan radicales de un lado o del otro? Bueno, de la información que escucharon en los medios de comunicación ha habido muchos puntos de coincidencia. Eso no significa que hay un acuerdo, está en un proceso de diálogo, de construcción. Eso hay que apostar todos los ecuatorianos, que existe ese debate, ese diálogo con la participación de todos los ecuatorianos y todos los sectores sociales, que las leyes no vengan desde el Ejecutivo a imponer a los ecuatorianos, más bien que sean consultados y tengan legalidad y legitimidad para que en la Asamblea Nacional podamos discutir y aprobar todos los proyectos de ley. Nos falta diálogo, nos falta sincerarnos respetando las funciones del Estado. Pero ni siquiera le dejan pasar las leyes para discutirlas, pues. O sea, es que ese es el problema. Bueno, la ley ha llegado a la Asamblea Nacional, hay un informe de la Unidad Técnica Legislativa, el CAL la remitió porque no ha cumplido el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando dice tiene que venir por temas y no dentro de este mismo proyecto de ley de carácter urgente, varios proyectos de ley. Entonces esas son las recomendaciones constitucionales y si llega este proyecto de ley nuevamente, nosotros vamos a discutir, lo vamos a dar una respuesta al país, que estamos en condiciones de dialogar, de aportar y aprobando, reformando los proyectos de ley que vayan en beneficio de los ecuatorianos. Siempre y cuando los proyectos de ley tienen que ser en función del pueblo ecuatoriano, no en función de los empresarios, de los banqueros, ni tampoco neoliberales. José Chimbo, queremos agradecerle muchísimo por sus palabras. Esperemos que llegue a un acuerdo y que pues el Ecuador salga beneficiado, no por posiciones radicales de un lado o del otro, sino que simplemente conversen para que justamente el Ecuador pueda desarrollarse. Te paso a ti, Eduardo Mendoza, adelante. Muchas gracias al doctor Chimbo, a toda la audiencia. Buenos días, gusto de saludarlo, le agradecemos, gracias por esta entrevista que ha realizado usted con mis compañeros Alberto Quintana, Henry Avelino, Jaime Velázquez y Ramiro Cepeda. Muy amable. Sí, y también solamente destacar la vocación democrática del presidente del comité de ética, ¿no? La vocación demócrata. Demócrata. Así que cuando esté por Guayaquil, no dude. No déjese ver para invitarle un boloncito. A ver, yo quería rápido, sin quitarle la seriedad del caso, vamos planteando algo. Yo voy a tener el café. Okay. Para hacer un Irish Coffee, tráigase un pájaro azul. ¿Le parece? Y yo pongo el bolón, listo. Me adelantó con la idea. Gracias. Muchas gracias. A Jaime también, buenos días.
tenemos a Guillermo Herrera, no vamos a hacer corte, vamos directo. Tenemos al director de la Izquierda Democrática con nosotros y es un gusto saludar a mi buen amigo, querido amigo, no lo veo como hace mes y medio, a Guillermo Herrera. La última vez estuvo aquí con Javier Herbas, posteriormente tuvo una entrevista y no pude estar yo ahí en esa entrevista. Querido director de la IDEI, amigo Guillermo Herrera, la Izquierda Democrática denunció, porque así comienza esto, denunció a Bella Jiménez, porque fue la Izquierda Democrática, igual que al otro asambleísta del que hablábamos hace un rato y del que habló el presidente del Comité de Ética. Se ha consumado lo de Bella Jiménez. Yo entro con una pregunta, perdóneme, como se dice, gusto de saludarlo una vez más, con pierna alzada. Y esta es la misma. La una, esto lo afecta a la Izquierda Democrática, pese a que la Izquierda Democrática lo denunció. Y dos, va a subir un suplente. Alberto lo preguntaba, yo lo pregunté ayer y anteayer. Ayer tuvimos a Guillermo